Hola, ¿cómo están? Ya en esta ocasión para la masterclass sobre Python para investigación colectiva, seguimos con el tema de manejo de archivos en investigación cualitativa con Python. El objetivo es leer y almacenar datos cualitativos, textos, encuestas y registros etnográficos. Entonces, empezamos mostrando eh, archivos de extensión TXT o de texto y primero mostramos cómo crearlos con Python. Entonces, primero el contenido lo podemos guardar en una variable llamado contenido de entrevista. Con el operador de asignación guardamos en él una cadena de caracteres delimitada con triple comillas dobles. Y aquí, por ejemplo, está entrevistador. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta su comunidad? Entonces, en este su comunidad, aquí voy a ponerle su comunidad, bueno, yo quiero como control menos para poderlo leer completico. Y el líder comunitario dice, la minería ilegal ha contaminado los ríos y ha generado desplazamiento forzado. Aquí le ponemos un cambio de línea. Además, el acceso a educación es limitado y muchas familias dependen de los cultivos para sobrevivir. El entrevistador, bueno, ¿qué acciones han tomado para enfrentar estos desafíos? Entonces dice, pues el líder comunitario dice, hemos organizado talleres sobre sostenibilidad y gestionado proyectos para mejorar el acceso, que le ponemos cambio de línea, a el agua potable. Sin embargo, la violencia sigue siendo una preocupación constante. Eh, lo de delimitar entre triple comillas dobles no me permite hacer este cambio de línea y así me queda la cadena de caracteres con el cambio de línea. No se puede hacer en una cadena de caracteres delimitada con un par de comillas simples. No podemos hacer cambios de línea de esta manera. Entonces el triple comillas doble nos permite hacer ese cambio. Luego de crear la variable, aquí lo va a hacer como por aparte, entonces en esta otra línea, entonces aquí creamos la variable, listo. Después de que creas la variable con la cadena de caracteres, con todo el texto, con la sentencia with y el método open con el nombre del archivo, el segundo parámetro w para escribir o crear un archivo, encoding como tercer parámetro con nombre, con cadena UTF-8, mm, abrimos como F, le damos nombre, entonces así escribimos with open as F y a F le aplicamos el método write evaluado en la variable que acabamos de crear, que es el contenido de la entrevista. Y así él crea el archivo. Y para leerlo, con la sentencia with y el método open, ya le ponemos el nombre de ese mismo archivo. Y el segundo parámetro ya no es W, sino R para leer, the read. El encoding sigue siendo UTF-8. Y ahora sí, as file y creamos una variable texto aplicándole a file el método read. Y bueno, entonces aquí él lo crea y si uno lo quiere ver, entonces en la siguiente línea escribe simplemente ese texto. Creo que así me lo puede mostrar y nos muestra todo el texto. Así nos muestra, pero hay que mover con el scroll. Entonces cuando está así de esa manera, yo le pongo mejor print para que a través del cuaderno Júpiter me permita ver el texto. Entonces, miren que ya me lo imprime con los cambios de línea. Entonces me parece utilizar la función print en cuaderno Júpiter para textos nos permite evidenciar el texto con los cambios de línea. Entonces, volvamos a leer. Entrevistador. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la comunidad del Bajo Cauca? El líder comunitario dice, la minería ilegal ha contaminado los ríos y ha generado desplazamiento forzado. Además, el acceso a educación es limitado y muchas familias dependen de los cultivos para sobrevivir. Entrevistador. ¿Qué acciones han tomado para enfrentar estos desafíos? El líder comunitario contesta de que hemos organizado talleres sobre sostenibilidad y gestionado proyectos para mejorar el acceso al agua potable. Sin embargo, la violencia sigue siendo una preocupación constante. Es así, mostramos cómo crear y leer eh, textos con extensión TXT. Ahora vamos con archivos con extensión CSV. Entonces, primero archivos con extensión TXT, luego archivos CSV y Excel para datos estructurados y para eso utilizaremos la librería Pandas.
Pues primero importamos pandas, aquí miren, ya la tengo instalada, entonces me importa perfecto. Y luego creamos una variable como una lista de Python de diccionarios, en donde cada diccionario tiene información de municipio, proyecto, beneficiarios, tema y el año. Entonces así tenemos una lista de diccionarios eh, que tienen los mismos claves o atributos. Cada diccionario tiene atributo municipio, cada diccionario tiene atributo proyecto, cada diccionario tiene atributo beneficiarios, cada diccionario tiene atributo tema y cada diccionario tiene atributo año. Esa es forma de estructurar la información, en este caso, estructurar los datos como listas de diccionarios, listas de Python de diccionarios de Python. Es así, creamos esa variable, una lista de diccionarios, y luego que la crea, corremos, ejecutamos la línea, y luego que la ejecutas con el constructor de DataFrame actuando sobre esta lista de diccionarios, creamos el DataFrame y aquí lo creamos y lo vamos a visualizar. Entonces le ponemos df y control enter. Y mire que me muestra el DataFrame mostrándome en la columna de municipios todos los municipios que hay, y en la columna de proyectos todos los proyectos asociados a cada municipio, los beneficiarios, el número de beneficiarios, el tema y el año. Esto también es muy bueno porque el DataFrame, al nombre de los atributos o columnas, les pone al lado un símbolo diciendo si es cadena de caracteres con la A, y si es numérico entero, le pone un numeral o hashtag en cada atributo. Y podemos mover las columnas con la flecha hacia la derecha para irnos hasta el año. Entonces así vemos una manera muy bacana de crear DataFrame a partir de listas de diccionarios. Hay una manera de crearla muy usual, que es la que más yo conozco, y es crear un DataFrame a partir de diccionarios. En este caso es a partir de listas de diccionarios. Si tienen las mismas claves, entonces se lo organiza todo en un solo DataFrame, y donde a cada clave le asigna los valores que hay en cada uno de los diccionarios. Y luego con el método t-csv le decimos que con el nombre del archivo y extensión CSV, index false y encoding UTF-8, que nos genere el archivo CSV. Y si uno lo quiere leer, ese archivo que ha creado con encuestas de sostenibilidad, con pandas y el método read subió CSV, le das el nombre del archivo y él te lo lee. Y aquí le pones para visualizarlo esos datos, y él te lo lee convertido en DataFrame de nuevo. Entonces así, él, entonces así repasemos cómo creó el CSV. Pues importó pandas, creó una lista de diccionarios, luego visualizamos, construimos esa lista de diccionarios, lo configuramos como un DataFrame, y luego que sea un DataFrame, con el método toCSV lo convertimos en un archivo CSV, y luego lo leemos con el método read CSV, y listo. Ahora vamos a verlo otro tipo de datos, que es los tipo JSON. Esto es muy bueno en investigación porque una de las cosas que hay que aprender, como lo muestra esta masterclass, es los archivos en los que se van a guardar los datos cualitativos, los datos obtenidos en la investigación cualitativa. Entonces, ya aquí nos muestra que esos archivos se van a guardar en archivos txt y en archivos .csv. Y ahora ya de tercero, en archivos tipo JSON o de JSON. Entonces, aquí, control enter, importamos JSON, y luego, vamos a hacerlo por partes, importamos el módulo JSON. Luego, con la sentencia with el método open as file, le damos nombre al archivo. Ya aquí creamos nombre de archivo y no le ponemos el tercer parámetro W, ni el de codificación o encoding. Creamos la variable comunidades y le aplicamos json.loadFile para que él cargue el archivo. Entonces, así, mire que él dice que
como aquí lo trata de leerlo, entonces me dice que no lo halló, no halló el archivo. Entonces yo le voy a decir, no, es que necesito que primero lo cree. Entonces, créame primero el archivo antes de abrirlo. Entonces, esta es la primera parte, es para cargarlo, pero necesitamos que lo cree. Entonces, control C. Entonces, le decimos acá, con clic derecho, en Copilot, chat en línea, y le decimos de que cree el archivo de extensión .js on JSON que requiere la siguiente línea de código. Entonces, créalo con un contenido ficticio. Créalo con un contenido en investigación cualitativa para el Bajo Cauca antioqueño, pero que este contenido sea ficticio. Entonces, él no lo crea, entonces le damos la parte de cómo crear el archivo y luego él ya nos muestra es cómo leerlo. Entonces, así vemos que hay archivos en investigación cualitativa que son tipo TXT, luego CSV, ahora tipo JSON. Nos falta crearlo tipo Excel. Entonces, también vamos a mostrar cómo hacerlo tipo Excel para tener un abanico de los tipos de archivos en los que podemos manejar información cualitativa. Vamos a ver si está demorando un poquito ChatGPT 4.1 para efectivamente entregarnos este código. Vamos a ver, esperamos a que nos lo haga. Bueno, mientras él lo hace, yo aquí arribita voy a ponerle y cómo crearlo tipo Excel. Entonces, para crearlo y luego leerlo, entonces hacemos lo propio acá, es estos mismos datos. Para estos datos le vamos a decir, conviértalos, bueno, que ya los convirtió él en un data frame, aquí en data frame. Entonces, conviértelos en Excel. Entonces, tiene un método llamado toExcel. Entonces, yo, bueno, lo voy a poner acá que yo sí creo que recuerdo. Bueno, vamos a ponérselo porque él no va a poner lo que se nos pueda olvidar. Entonces, para estos datos, control C, vamos a, entonces para el dato tipo, aquí lo leyó, y aquí vamos a ponerle los tipos datos, tipo de dato Excel. Entonces aquí, ahora el tipo de archivo Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo primero será crear el archivo Excel a partir de una lista de diccionarios, y luego de crearlo, leer el archivo Excel y mostrar su contenido. Entonces, ponemos dos líneas de código y como, entonces ahora le ponemos crea el archivo Excel a partir de esta lista. Entonces, ponemos, le ponemos la lista, control V, la corremos y en la siguiente le pedimos que cree, cree un archivo Excel con el data frame asociado a los
a los datos de la línea anterior. Anterior en este cuaderno. Entonces creo un archivo Excel, entonces vamos a crearlo. Entonces creo que lo voy a hacer primero, crear el DataFrame con el constructor DataFrame, así lo haría yo, y luego convertirlo con ToExcel, con el método ToExcel aplicado a DataFrame, otra vez con IndexInfo y encoding en UTF-8. Entonces demora un ratico en hacerlo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver, aquí se demora un ratico. Y mientras él lo termina de hacer, yo les muestro en JSON. Entonces, en JSON nos dio que perfiles comunitarios.json not set file or directory. Entonces, hay un file no found error. No halló el archivo. Entonces, aquí vamos a decirle, aquí estaba era creándolo, dejó de hacerlo. Entonces, y se nos perdió también el prompt. Bueno, entonces voy a pedírselo mejor a DeepSeek. Entonces aquí, para que nos quede completico, utilizando la mano izquierda, el mouse manejado por la mano izquierda que me hace como hacer ejercicios cognitivos, que le ponemos Control C y lo llevamos a DeepSeek. Entonces aquí le ponemos DeepSeek y aquí decimos, bueno, pues dame el código Python para crear un archivo .json que se llame, entonces en este caso debe llamar perfiles-comunitarios de nombre perfiles comunitarios.jsson dame también la creación del contenido de este archivo para ejemplificar en una masterclass sobre Python para investigación cualitativa en el Bajo Cauca antioqueño en Colombia. Es que nos cree ese entonces que nos cree ese archivo JSON. Vamos a ver si nos lo crea bien. Mira que aquí ya empieza a correr. Entonces aquí nos dice que vamos a ponerle moviéndolo con el mouse. Entonces aquí tiene el código para crear un archivo perfiles comunitarios.json con contenido del ejemplo para una masterclass sobre investigación cualitativa en el Bajo Cauca antioqueño. Entonces da import JSON, datos ejemplo para investigación cualitativa en el Bajo Cauca. Nos crea un diccionario con claves proyecto, institución, investigadores y fecha de inicio, municipios de estudio, metodología, participantes y luego perfiles y entrevistados, bastante completo. Y bueno, y aquí crear archivo JSON con with open perfiles comentarios.json en W, encoding UTF-8 y json.doom, hacer el método doom para poderlo crear. Y ya él nos muestra ese archivo, el mensaje donde lo creó exitosamente. Entonces aquí le ponemos clic izquierdo y nos vamos a llevar ese
código donde creamos el archivo, le ponemos aquí control V, lo corremos y él nos muestra al final que efectivamente, bueno, aquí todavía no corrí, vamos a correrlo de nuevo a ver si ahora sí. Vamos a ver que aquí no quiere correr. Shift Enter. Vamos a ver aquí arribita, a ver si ahora sí lo creo. Parece ser que es un error de Visual Studio. Vamos a reiniciar el kernel y a borrar todas las salidas. Y ahora sí corremos. Y miremos a ver si ahora sí nos corre bien VS Code. Parece que sigue teniendo problemas. Va a haber que cerrarlo para volverlo a abrir. Entonces, vamos a dejarlo aquí señaladito. Cerramos. Es como un problemita que me está generando problemas VS Code. Para funcionar a ratos, como que se pega. Y vemos acá la línea de la creación del archivo JSON con el contenido ficticio que él me ha dado. Entonces tenemos de repaso que los archivos en investigación que tenemos hasta ahora son los archivos de extensión TXT, los archivos CSV, ahora JSON y Excel. Entonces estamos en JSON. Aquí vamos a generar esto cuando abrimos de nuevo. Eh, y, bueno, aquí le voy quitando esos dobles espacios para convertir estas líneas de código en esas líneas que están en línea Markdown, que son de código, tenerlas listas ya para línea de código. Y aquí tenemos ahora sí la línea que queríamos, import JSON, corremos y él nos muestra aquí ahora sí el mensaje de perfiles comunitarios creado exitosamente. Y si vamos a la carpeta, donde nosotros tenemos esta que es en investigación, en la línea de investigación en didáctica, la matemática, la ciencia de datos, en la estrategia de comunicación, para los programas de investigación, encontramos el archivo de extensión tipo JSON. Mírenlo aquí, tipo JSON, perfiles comunitarios. Si pedimos que lo abre a través de VS Code y nos muestra ese archivo JSON con su contenido. Una visualización curiosita. Y ahora ya que lo tenemos, ahora le decimos que lo cargue. Entonces aquí en esta siguiente línea le decimos que lo cargue y ya lo cargó. Y ya pues como lo creo en la variable comunidades, entonces en la siguiente línea lo ponemos con comunidades y corremos y nos muestra efectivamente en la línea de salida ese que parece un diccionario, pero en realidad es un archivo JSON. Se parece a un diccionario porque está limitado la información entre llaves y tiene clave y valor. Aquí otra clave, dos puntos, valor, coma, clave, dos puntos, valor. Así vemos que en la investigación cualitativa tenemos eh, proyectos, instituciones, investigadores, fecha de inicio, municipios, metodologías, entre otros tipos de datos. Entonces miren cómo se estructura la información en esos archivos tipo JSON que se parecen a estructurar tipo diccionario. Y ya ese tipo JSON, bueno, le podemos pedir como que ese tipo JSON nos lo convierta en un data frame. Entonces, le voy a decir, bueno, pues dame ahora sí el script de Python. Ahora dame el script de Python para convertir este archivo leído JSON.json JSON on .json como un data frame. Así nos debe tener pandas, una forma de transformar. Yo creo que con el mismo método data frame, miremos a ver, el mismo método data frame va a utilizar pandas, importa JSON, leer es con with open en R,
y data json.load como ya lo utilizamos y para extraer los datos con el archivo, miren acá con el método dataframe, data de perfiles de participantes. Entonces es una manera muy curiosa de entrarlo. Vamos a pegarla acá y la leemos. Entonces aquí el importó pandas y el módulo JSON de Python. Y lo leyó, pero ya con nombre de Dara y el método loads y la sentencia with open con R y encode en UTF-8. Luego lo convirtió en un data frame con el método data frame, llamándolos DF perfiles. Y bueno, entonces yo creo que hasta aquí podemos cortar para verlo. Entonces, DF perfiles y miren cómo nos queda ya como un data frame. Entonces miremos que nos queda el ID, el nombre, la edad, el género, el municipio, el rol comunitario, líder asociado a mujeres, minero artesanal, estudiante universitario, temas abordados, economía, violencia y entrevistas realizadas, 3, 2, 1. Así miren cómo nos quedó en DataFrame la información que estaba en un archivo JSON. Ya él aquí creó más atributos como temas abordados y proyectos y otras transformaciones, pero en este momento nada más hemos mostrado cómo crear el archivo JSON y cómo leerlo. Entonces así él lo leyó utilizando la sentencia with open con segundo parámetro R y el método load para cargarlo y convertirlo en data frame con data de de perfiles participantes. Ese perfiles participantes es como que ese data con corchetes accediera al nombre del archivo. Bueno, bueno, esta partecita con este corchete es la parte que no entiendo por qué. Extraer los perfiles comunitarios, perfiles participantes y convertirlos a data frame. Es que tomó solamente una parte de toda esa data. Una parte de toda esa data. Aquí voy a cortarlo para que mostremos una parte data.keys. A ver si de pronto él tiene método keys para decirnos de que es que tenemos, Dara tiene proyecto, institución, investigador, fecha de inicio, municipios, metodología, perfiles de participantes. Entonces, cada uno de esos los puede convertir en data frame. Entonces, él cogió a perfiles de participantes y a ese fue el que tomó. Por eso utilizó notación de corchetes. Entonces, él convirtió en data frame una parte del archivo JSON. Entonces, el archivo JSON es como si tuviera eh, una colección de diccionarios. Entonces aquí cogió un solo diccionario que llama perfiles participantes y lo convirtió en DataFrame, el método DataFrame. Entonces, bueno, así ya, y nos falta hemos dicho, el tipo Excel, los archivos tipo Excel, cómo crearlos y y cómo leerlos. Entonces aquí arriba teníamos para Excel, entonces aquí tenemos ahora para los tipo Excel, control enter, aquí están los datos, lo corrimos y luego bajamos para en esta línea convertir eso en un Excel. Entonces no nos hizo el trabajo VS Code, entonces vamos a tomar estos datos y que nos convierta en un archivo Excel. Entonces conviérteme la siguiente lista de diccionarios en un archivo Excel y luego visualiza o lee este Excel utilizando pandas. Así vamos a crear el Excel y luego a visualizarlo con pandas. Entonces así, bueno, se me olvidó darle la lista. Entonces voy a editar la lista de diccionarios, dos puntos, démoselo acá.
y un punto y coma en un archivo Excel. Entonces ahora sí, volvemos y le tenemos este control enter, que a lo que él ya termine otra vez para decirle enviar, y ahora sí nos dé efectivamente lo que queremos. Así nos terminaría todo el videito con todos los tipos de archivos que se requieren en investigación cualitativa con Python. Entonces, acá se termina acá. Empecemos un con la inteligencia artificial, en este caso DeepSeek, para este trabajo porque ChatGPT a través de VS Code no lo hizo, utilizando el Copilot asociado a VS Code. Mm, Aquí nos dice que please wait until the message is generated. Por favor, espere hasta que el mensaje se termine de ser generado. Is generate. Is generate. Please wait until. Ahora sí, end. Y él nos da pues entonces ese código. Vamos a ver ahora sí. Aquí está el script completo que convierte la lista de diccionarios en un archivo Excel y luego lo lee y visualiza con pandas. Entonces miren que él nos lo da como, toma los datos, la lista de diccionarios, aquí lo está copiando, ahora convertir el data frame con el archivo data frame actuando sobre esa lista de diccionarios y con el método to Excel lo convierte en un Excel. Pues un proceso en realidad sencillito, pero uno debe estar leyéndolo bastante y saber la mecánica en cómo lo hace. Y aquí nos da también ciertas opciones de gráficos para esa información que también nos ayudan mucho en esta exploración en investigación cualitativa con Python. Entonces aquí nos da todo esto. Eh, Vamos a tomar entonces ya el texto que nos dio y lo corremos aquí. Entonces, control V y lo leemos. Entonces, primero importo pandas como PD, que es la librería asociada a Python, cuya estructura de datos estrella es el data frame. Y un data frame se puede crear, como lo muestra hoy, a partir de una lista de diccionarios. Entonces aquí miren que nos lo va a crear. Aquí le ponemos el DF para visualizarlo. Entonces aquí ya no lo visualiza, veanlo aquí qué bonito. El data frame que nos dice que tiene 5 filas, 5 columnas. Y luego aquí crea una variable como nombre de archivo, sostenibilidad del Bajo Cauca.xlsx y con todo Excel lo convierte a ese archivo con indexFold y sheet name en encuestas, el nombre de la hoja, sheet name, nombre de la encuesta, y aquí lo que imprime cuando lo cree. Entonces aquí creó el archivo. Ya nos dice que lo creó exitosamente, entonces podemos ir a ver en nuestra carpeta que efectivamente creó el archivo sostenibilidad del Bajo Cauca y podemos abrir ese archivo Excel, aquí doble clic para abrirlo y miren cómo queda bonito. Municipio, proyecto, beneficiario, tema y año. Aquí esta clave la podemos abrir más, tema y año. Esta también abrirla un poquito más y miren cómo queda bueno el Excel. Ya nos quedó ese archivo Excel ya creado y luego que lo crea, volver a ver ese code para leerlo con la función read, adaptando el nombre del archivo y ahora sí, df leído, mostrarlo y aquí ya tenemos, miren cómo nos lo muestra acá la información y aquí ya imprimirlo, bueno, aquí imprimiéndolo con la función print aplicada sobre ese data frame leído que se visualiza de esta manera que también me gusta y, mm, y aquí el punto describe para explorar ese data frame al ver las variables cuantitativas, beneficiarios y año y darnos sus medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Luego a los ordenar, mire que al DF en cuanto a municipio y beneficiarios, short value, bueno, ordenar con respecto a beneficiarios, ascending false. Entonces así nos puede mostrar que empezó desde los beneficiarios mayores a terminar los beneficiarios menores
entonces que tenemos más beneficiarios en Caucasia y tenemos menos beneficiarios en Nechí. Entonces, así nos muestra cómo filtrar y organizar la información. Y aquí ordenar, bueno, ver la frecuencia asociado al atributo de año. Entonces, por eso value count, sort index. Entonces aquí, mire que nos muestra que para proyectos por año, en la variable de año nos da que hay mm, para 2021 un proyecto, para 2022 dos y para 2023 dos. Entonces nos ordenó sort index de acuerdo al índice. El índice va a ser el año, en este caso. Entonces nos permite como organizar la información así. Y acá con Matplotlib visualizar eh, con la función plot un diagrama de barras. Entonces la función plot actuando sobre el data frame df.plot. Entonces nunca lo he utilizado como un método asociado a un objeto, en este caso a un data frame, en la función plot. Entonces escribir data frame y luego punto .plot kind bar para decir que queremos un diagrama de barras que vaya en X relación el proyecto contra beneficiarios. Y aquí ponerle que queremos guardar con plt punto savefig y él ya nos muestra beneficiarios por proyecto y donde lo queremos guardar, que nos gusta guardarlo es aquí en descargas, clic derecho, copiar como ruta de acceso y pegarla aquí antes, control V, y aquí quitar estos y ponerle backslash y aquí terminar con do, tilde doble o comilla doble, mejor. Y aquí ya para generar el gráfico, entonces ya nos generó este gráfico de barras de beneficiarios de proyecto con respecto al número de beneficiarios. Entonces así, el proyecto Agua Segura tiene muchos beneficiarios, 1200. El proyecto Cultivos Sostenibles tiene solo 800 y Educación Rural tiene alrededor de 400 y Minería Responsable tiene 800, más de 800 y Talleres Ambientales tiene más o menos casi 600. Entonces, para uno leerlo con facilidad, en este caso sí es necesario, antes de guardarlo, el plt.grid, es decir, dejarle la cuadrícula con alfa igual a 0.3 o al 30%. Entonces aquí le ponemos que al 30% y esto nos facilita la lectura del gráfico. Entonces así nos muestra que cada subcategoría, la de, voy a quitarle la de talleres ambientales, son 600 beneficiarios. Así ya tenemos pues entonces que los archivos son en investigación cualitativa con Python, son TXT, Excel, CSV y JSON. Muchas gracias.